La Corte Constitucional pretende dificultar el proceso de cambio de fondo privado de pensiones de los colombianos al fondo público, específicamente al de Colpensiones. Consultamos al abogado José Gómez sobre este tema y esto nos comentó. Se presentaron unas acciones de tutela y la Corte Constitucional tomó 25 tutelas sobre lo mismo, ineficacia de traslado, y las estudió la constitucionalidad de estas. La Corte Suprema de Justicia en una tutela le había dado la razón a estos tutelantes o a estas personas, en donde decir sí, es cierto, se les vulneró sus derechos fundamentales, no se los informó las ventajas, desventajas de ese traslado y ordenó que se hiciera el respectivo traslado otra vez a Colpensiones y se entregaran las pensiones. La Corte Constitucional, al estudiarla, dice que esa carga no se le puede tampoco poner solamente al fondo privado, sino también para no afectar al afiliado y al fondo privado. Entonces, ya que pues el fondo al final termina pagando muchas veces con recursos propios. Entonces la Corte se limitó ahora a dar ciertos requisitos de forma más rigurosa al momento de hacer estos traslados. Incluso actualmente existe lo que se llama una doble asesoría. Todas las personas que se quieran trasladar de fondo, de régimen, deben de pasar por una doble asesoría. ¿Será que esta medida afectará de buena manera o mala manera a los trabajadores colombianos? Esta podría ser la respuesta. Tenemos que precisar que ya la Corte Suprema de Justicia había sentado un precedente en cuanto a la ineficacia de traslado. Es decir, que el afiliado que no se le informó las ventajas o desventajas en su momento, por ahí en los años 99, 2000, cuando llegó el boom de los fondos privados, la Corte ha dicho o ha explicado que se le debió explicar al afiliado cuando se trasladó del IS a los fondos privados. Como no se hizo así, a través de vía judicial, los jueces laborales del país estaban ordenándole a los fondos privados devolver a todas estas personas a Colpensiones con sus recursos propios, la rentabilidad y el capital para hacer pagada la pensión de vejez, ya que en este caso Colpensiones tiene una tasa de reemplazo más alta y la pensión de vejez a los afiliados siempre queda mucho más alta que en los fondos privados, en el cual usted en el fondo privado, como es un ahorro individual que usted hace, pues simplemente lo que hace es que usted devenga 6, 7, 8 salarios mínimos y al final de su vida laboral, cuando se vaya a pensionar, va a devengar solamente máximo 2 salarios mínimos, que va a ser reducido en su momento a 1. Entonces es mucho más beneficioso pensionarse en Colpensiones. Sobre las ventajas y desventajas del fondo privado y del público, José Gómez comentó lo siguiente. Bueno, pues la tasa de reemplazo, sin lugar alguno, con Colpensiones puede llegar una persona a pensionarse hasta con el 90% del ingreso, ya que se tiene en cuenta los últimos 10 años o toda la vida laborada. En el fondo, eso en Colpensiones, y en el fondo privado, pues es como una cuenta de ahorro de un banco. Sus aportes van a esa cuenta, se suma un capital, y cuando usted cumpla ese capital, en el fondo privado son 1.150 semanas y en Colpensiones son 1.300. Ese capital muchas veces no se alcanza para una pensión mínima, entonces se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. La persona cumple los 62 años en caso de hombre, 1.150 semanas, no alcanza el capital, el Estado en solidaridad le entrega una pensión mínima y un salario mínimo. En Colpensiones se tiene en cuenta un promedio. Entonces, pues, en este caso es más recomendable o más beneficioso al momento de pensionarse por vejez en Colpensiones. Invitamos a todos nuestros televidentes a estar muy pendientes de la decisión que comunicará la Corte Suprema de esta temática importante de pensiones. Informó desde las calles de Cúcuta para Tu Canal Noticias, Cristian Núñez.